Mi compañera de trabajo me robó mi promoción y después me pidió ayuda cuando la despidieron. La promoción es para Laura, por su excelente desempeño, dijo mi jefa mientras el corazón me saltaba en el pecho de pura alegría. Pero antes de que pudiera siquiera asimilar el triunfo, mi compañera de escritorio, la mujer a la que yo consideraba mi mejor amiga en la oficina, se puso de pie con una calma aterradora. Abrió mi portafolio impreso frente a todos los directivos y empezó a explicar mis ideas, mis gráficas y mis proyecciones como si hubieran nacido de su propia cabeza. En ese preciso segundo, no solo perdí un ascenso por el que me había desvivido durante 2 años, perdí mi dignidad, mi reputación y mi futuro frente a toda la junta directiva, mientras me quedaba muda, paralizada por la traición más descarada que alguien pueda imaginar. Hacía apenas unas semanas, Andrea y yo compartíamos el café de la mañana, hablábamos de nuestros sueños y nos apoyábamos en los días de estrés. Ella sabía perfectamente cuánto me había costado armar ese proyecto de expansión para la empresa. Le mostré mis borradores, le pedí consejos sobre la tipografía de las láminas y hasta le confesé mis miedos más profundos sobre la presentación. Confié en ella como se confía en una hermana. Lo que nunca vi venir fue que, bajo esa máscara de compañerismo, Andrea estaba cronometrando el momento exacto para asestarme la puñalada por la espalda. Ella no solo copió mis reportes, robó mi esencia, mi esfuerzo de noche sin dormir y el sudor de meses de investigación de mercado. Aquel día en la sala de juntas, el aire se sentía pesado, como si el oxígeno se hubiera acabado de repente. Miré a Mónica, nuestra jefa de departamento, buscando algún rastro de duda en sus ojos, pero lo que encontré fue una admiración absoluta hacia Andrea. Los directivos asentían, anotaban cosas en sus libretas y sonreían ante la brillantez de un trabajo que era mío. Yo estaba ahí, sentada a 3 sillas de distancia, sintiendo como la sangre se me subía a la cara y como un nudo insoportable se formaba en mi garganta. Intenté hablar, quise decir algo como, Mónica, ese es mi portafolio, ese es el documento que dejé en la impresora esta mañana, pero las palabras se me quedaron atoradas. El shock de ver a alguien a quien aprecias mentir con tanta naturalidad frente a una audiencia te quita el habla. Cuando la reunión terminó y todos se acercaron a felicitar a Andrea, ella me miró de reojo. No hubo culpa en sus ojos, solo un brillo gélido de victoria. Se acercó a mí mientras los demás se dispersaban y, con una voz apenas audible, me susurró al oído, a veces la vida es para los que se mueven rápido, Lau, no te lo tomes personal. En ese momento supe que mi tiempo en esa empresa se había terminado, aunque yo todavía no quisiera aceptarlo. Lo que siguió después de esa junta fue un descenso al aislamiento más profundo y doloroso que he vivido jamás. Mónica, que antes me trataba con respeto, empezó a verme con una mezcla de lástima y sospecha. El chisme corrió por la oficina como pólvora, se decía que yo había intentado atribuirme el éxito de Andrea a escondidas. Ella se encargó de sembrar esa narrativa, diciendo que yo solo la había ayudado con unos formatos y que me había obsesionado con el proyecto. De pronto, pasé de ser la empleada estrella a la compañera resentida. Mis otros colegas, aquellos con los que salía a comer todos los viernes, empezaron a evitarme. El miedo a quedar mal con la nueva favorita del departamento era más fuerte que su sentido de la justicia. Me quedé sola en una oficina llena de gente. Las semanas siguientes fueron una tortura psicológica. Andrea, ahora en su nuevo puesto de supervisora, me asignaba las tareas más tediosas y degradantes. Me pedía reportes con plazos imposibles de cumplir, me enviaba correos a las 3 de la mañana exigiendo datos que ella ya tenía, y me quitó de todos los proyectos creativos que me apasionaban. Era un acoso laboral sistemático, diseñado para que yo me quebrara y renunciara. Ella no quería que yo estuviera ahí para recordarle su fraude. Cada vez que pasaba por su oficina, que ahora era la oficina que yo debía haber ocupado, veía mi portafolio sobre su escritorio, como un trofeo de guerra. Lloraba en el camión de regreso a casa todas las tardes. Sentía que el mundo era un lugar oscuro y que la honestidad no servía para nada. Mi autoestima estaba en el piso, me miraba al espejo y solo veía a una fracasada que se había dejado robar el futuro. La depresión me alcanzó con fuerza. Dejé de salir, borré mis aplicaciones de redes sociales porque ver a la gente ser exitosa me dolía físicamente y me encerré en mi cuarto rentado a oscuras. Finalmente, una mañana en la que ni siquiera pude levantarme para ducharme, entendí que si me quedaba ahí, Andrea no solo me habría robado el ascenso, me habría robado la vida. Ese mismo día envié mi renuncia por correo electrónico. No pedí explicaciones, no hice una escena, no intenté convencer a nadie de mi verdad. Simplemente escribí, renuncio de manera irrevocable por motivos personales. Salí de la oficina cargando una pequeña caja con mis pertenencias, bajo la mirada burlona de Andrea desde su cristalera. Me sentí pequeña, derrotada y vacía. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Sin chamba, con los ahorros esfumándose y con el peso de la injusticia quemándome el pecho, llegué a pensar que nunca iba a levantar cabeza.
El aislamiento me pesaba como una losa de cemento, dejé de hablar con mis padres porque me daba vergüenza decirles que me habían corrido prácticamente por la puerta de atrás. Sin embargo, en medio de ese silencio sepulcral de mi habitación, algo cambió. Un día, mientras miraba el techo, recordé por qué ese proyecto había sido tan bueno. No fue por suerte, fue porque yo tenía una capacidad de análisis que Andrea jamás tendría. Me di cuenta de que ella me había robado el papel, pero no podía robarme el cerebro. Con esa pequeña chispa de rabia transformándose en determinación, decidí que iba a reconstruirme desde las cenizas, pero de una forma en la que nadie volviera a tener poder sobre mi trabajo. Empecé a estudiar como si mi vida dependiera de ello. Me inscribí en cursos de análisis de datos avanzado y programación en Python. Usé los últimos centavos que me quedaban para certificarme internacionalmente. Mientras Andrea se dedicaba a ir a cócteles y a lucir su nuevo puesto, yo pasaba 14 horas diarias frente a la computadora, aprendiendo a dominar herramientas que la mayoría de la gente en mi antigua empresa ni siquiera entendía. No quería ser solo una administrativa más, quería ser indispensable por mi conocimiento técnico. Comencé a trabajar como freelance de forma remota. Al principio, los pagos eran una miseria. Me pagaban $10 por limpiar bases de datos o por hacer reportes sencillos para pequeñas empresas locales. Pero cada reseña de 5 estrellas que recibía era una pequeña victoria personal. Poco a poco, mi portafolio, esta vez digital y protegido por contraseñas y contratos de confidencialidad, empezó a llamar la atención de agencias más grandes. Mi capacidad para encontrar patrones en los datos y predecir tendencias de mercado se convirtió en mi sello distintivo. La transformación no fue solo profesional, fue interna. Aprendí que la validación de una oficina llena de gente falsa no vale nada comparada con la satisfacción de ver tus propios resultados crecer. Empecé a ganar más de lo que ganaba en mi empleo anterior, y lo mejor de todo, lo hacía desde mi casa, con mis propios horarios y sin tener que cuidar mi espalda de supuestas amigas. Capté clientes de otros países, empresas multinacionales que valoraban los resultados por encima de la política de oficina. Mi reputación en el mundo del data analysis empezó a crecer de manera orgánica. Ya no era la Laura la que fue humillada, ahora era Laura, la consultora experta que resolvía problemas que otros no podían ver. Mientras tanto, en mi antigua empresa, las cosas no iban tan bien como Andrea esperaba. La mentira tiene patas cortas, y en el mundo corporativo, si robas una idea pero no tienes la capacidad de ejecutarla o de evolucionarla, tarde o temprano te quedas desnuda frente al sol. Resulta que Mónica, mi antigua jefa, le asignó a Andrea un proyecto de seguimiento basado en la brillante presentación inicial que me robó. Andrea, que no sabía ni cómo se habían calculado los márgenes de error ni de dónde habían salido las fuentes de datos primarias, empezó a tartamudear. Meses después de mi partida, me enteré por un excompañero que todavía me hablaba por lástima, y que luego cambió su tono cuando vio mi éxito en LinkedIn, que el departamento estaba hecho un caos. Andrea no podía sustentar sus decisiones frente a los directores regionales. Sus reportes eran mediocres, plagados de errores de bulto que ella intentaba ocultar con palabras bonitas y mucha actitud, pero los números no mienten. El castillo de naipes que construyó sobre mi esfuerzo empezó a tambalearse cuando la empresa tuvo que enfrentar una auditoría de rendimiento. El escándalo estalló cuando Andrea, en un acto de desesperación total, intentó plagiar un reporte de una consultoría externa y lo presentó como propio. La descubrieron en menos de 24 horas porque la consultoría era, casualmente, una de las firmas con las que yo colaboraba de forma externa. La corrieron de inmediato, sin indemnización y con una mancha en su expediente que difícilmente se quitaría. Perdió no solo el puesto, sino la poca credibilidad que le quedaba en el sector. Fue entonces cuando recibí aquel mensaje. Estaba terminando de cerrar un contrato importante con una empresa de tecnología en Silicon Valley cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de un número que no tenía guardado, pero cuya foto de perfil reconocí al instante, Andrea. El mensaje decía: "Hola Laura, espero que estés bien. Me enteré de que te está yendo increíble y me da mucho gusto. Mira, tuve un malentendido en la oficina y me despidieron injustamente. Sé que ahora tienes muchos contactos en el medio, ¿será que me puedes recomendar con alguien o darme algunos tips para empezar como freelance? Realmente la estoy pasando mal. Ojalá podamos dejarlo pasado atrás, éramos tan buenas amigas". Me quedé mirando la pantalla durante unos minutos. No sentí odio, no sentí ganas de gritarle todas sus verdades, ni siquiera sentí esa satisfacción barata de verla derrotada. Lo que sentí fue una profunda indiferencia mezclada con una pizca de asombro ante su descaro. ¿Cómo podía tener el valor de pedirle ayuda a la persona a la que le robó el futuro, a la que difamó y a la que hundió en una depresión profunda? La audacia de la gente mediocre no tiene límites. No le contesté. No valía la pena gastar ni un solo carácter en ella. Simplemente bloqueé su número y seguí trabajando en mi presentación.
Ella esperaba que yo fuera la persona más grande, que la perdonara y que le tendiera la mano para limpiar mi conciencia, pero yo no le debía nada. El perdón es un proceso interno para sanar, y yo ya había sanado trabajando en mí misma. Ayudarla hubiera sido traicionarme a mí misma una vez más, y esa es una lección que aprendí a fuego: nunca le des una segunda oportunidad a quien te demostró quién es en realidad la primera vez. Hoy, mi vida es radicalmente distinta. Trabajo para una multinacional desde la comodidad de mi estudio, con una vista increíble y una paz mental que no tiene precio. Gano 3 veces más de lo que ganaba en aquella oficina tóxica, tengo horarios que me permiten viajar y disfrutar de mi familia, y lo más importante, me rodeo de gente que valora la transparencia y el esfuerzo real. He vuelto a abrir mi LinkedIn, pero ahora mi perfil brilla con logros que nadie puede cuestionar, porque están respaldados por una habilidad técnica que es solo mía. A veces, cuando paso por cerca de mi antiguo edificio de oficinas, no puedo evitar sonreír. Recuerdo a la Laura que salió de ahí llorando con su caja de cartón, y me dan ganas de abrazarla y decirle que todo iba a estar bien, que esa traición fue en realidad el empujón que necesitaba para salir de una pecera pequeña y nadar en el océano. La injusticia de Andrea no fue el fin de mi carrera, fue el combustible que encendió mi verdadera ambición. Aquellos compañeros que me dieron la espalda ahora intentan contactarme para pedirme consejos o para ver si hay vacantes en los proyectos que manejo. A ellos los trato con una cortesía profesional gélida, los perdono, pero no los olvido. Sé perfectamente quiénes son los que se quedan cuando el barco se está hundiendo y quiénes son los que saltan a la primera oportunidad. Esa es la verdadera ganancia de las crisis, la claridad absoluta sobre la calidad de las personas que te rodean. Cada vez que lo recuerdo, cada vez que pienso en esa junta de ascensos donde todo parecía perdido, solo sonrío. Porque Andrea se quedó con el papel, pero yo me quedé con el talento. Ella se quedó con el escándalo, y yo me quedé con la libertad. La vida tiene una forma muy elegante de poner a cada quien en su lugar, sin necesidad de que uno mueva un dedo para vengarse. El éxito es, sin duda, la mejor respuesta ante cualquier traición. Hoy vivo mi mejor vida, con la frente en alto y el corazón tranquilo, mientras ellos cargan con el peso de lo que sembraron y con la mediocridad de haber intentado brillar con luz ajena. Al final del día, las ideas se pueden copiar, pero el hambre de superación y la integridad son imposibles de plagiar. ¿Alguna vez un compañero de trabajo te traicionó por un ascenso o crédito de tu trabajo? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.